Buenos días. Hoy vamos a hablar de la H francesa. En francés hay dos H, la H aspirada y la H muda. Pourquoi dit-on les horloges, mais pas les zéros? ¿Por qué decimos en francés les horloges, pero no les zéros? Las dos palabras empiezan por una H, pero una H es muda y el otro H es aspirada. La H aspirada. La letra H es aspirada mientras el artículo antes de la palabra puede ser le ou la, como le héros, la auteur. No se hace conexión en el plural. Se dice les héros, por ejemplo, y no les héros. La auteur, les auteurs y no les auteurs. Luego, la H muda es todo el contrario. La letra H es muda en todos los demás casos. El artículo antes del sustantivo es la L apóstrofe, como l'hôpital, l'horloge. Entonces se hace la conexión con el plural. Se dice les horloges. Ahora, algunas palabras más usadas con la H aspirada. H, que es una H. Se dice la H, les H, DH. Luego, la E, que es un arbolito. La E, le E, DE. La N, que es el odio. Se dice la N, le N, de N. Luego, hall, que es una entrada de casa, es amplia. Le hall, le hall, de hall. Hall, que es el mercado mayorista. La hall, le hall, de hall. De ningún caso se hace la conexión entre el artículo y la palabra. Luego veremos por escrito en una lista las palabras más usadas con el H aspirada. Ahora vamos a ver unos ejemplos de palabra con la H muda. La H muda, entonces se dice habileté, l'habileté, les habiletés, deshabiletés. Puedes escuchar la diferencia, ¿no? La liaison que hay entre el artículo definido o indefinido y la palabra, al contrario de la H aspirada, que no hace conexión entre el artículo definido e indefinido y el sustantivo. Habillage, que vestirse, l'habillage, les habillages, deshabillages. L'habit, que es el vestido, l'habit, les habits, deshabits. L'habitude, que es la costumbre, l'habitude, les habitudes, des habitudes. Después, hectare, que es la hectárea, la superficie de terreno. L'hectare, les hectares, des hectares. Histoire, que es la historia. L'histoire, les histoires, des histoires. Veremos ahora por escrito una lista de palabras con H aspirado y H muda.